Y hoy se conmemora en todo el mundo o se llevan a cabo las acciones del Día Mundial contra la tuberculosis a través del control especialmente. Nos acompaña para hablar un poquito más de este tema la doctora Sarita Aguirre. Ella es directora del Programa de Control de Tuberculosis. Doctora, bienvenida, buenos días. Sí, muy buenos días, contenta de estar acá con ustedes y con toda la audiencia. Bueno, ¿y cómo estamos con la campaña y el programa de tuberculosis en Paraguay? Haciendo un poco de historia también en torno a esta enfermedad, doctora. Bueno, en el Paraguay la tuberculosis sigue siendo una enfermedad, es un problema de salud pública. Tenemos diagnosticados en el último año, en el 2014, 2.385 casos de tuberculosis. Si bien el número de casos ha disminuido en relación a años anteriores, la incidencia sigue siendo alta, por lo tanto es una enfermedad con la que debemos seguir trabajando, donde todo el sistema de salud, tanto público como privado, debe trabajar. Ahora estamos elaborando el Plan Estratégico Nacional 2016-2020, donde buscamos que sea intersectorial el trabajo, no solamente depende de salud, la erradicación de la tuberculosis, sino que necesitamos el apoyo de los demás ministerios. Necesitamos que no solamente el paciente tenga la posibilidad de ser diagnosticado y tratado, sino que el entorno en el que está viviendo es importantísimo. Soñamos con que al tener un caso diagnosticado podamos ver cómo está la educación en la casa, si hay niños que van o no van a la escuela. Queremos ver si tienen o no tienen vivienda, darle una vivienda donde no estén hacinados. Queremos ver si están recibiendo o no alimentación, porque es importantísimo para la curación de la tuberculosis contar con un buen esquema de alimentación. Queremos ver si tienen o no tienen trabajo, porque si no hay trabajo, no hay ingresos, no hay alimentación, viven en hacinamiento, es decir, las condiciones están dadas para la enfermedad. Entonces, y precisamente, doctora, las personas, en su mayoría las afectadas son personas que provienen de comunidades muy vulnerables. Hablamos incluso de las cárceles en este caso. Así mismo, prácticamente el 70% de los casos corresponden a población indígena, a población privada de libertad, a personas viviendo con VIH. Y por supuesto, en los cinturones de pobreza es donde también encontramos la mayor cantidad de casos. Haciendo un análisis de lo que es Central, vemos que toda la periferia de Central tienen las incidencias más altas, la mayor cantidad de casos. Entonces ahora el trabajo es, aparte de dar un diagnóstico, dar tratamiento, trabajar en lo que es la protección social de ese paciente y del entorno. ¿Cómo estamos en términos de conocimiento de la enfermedad a nivel ciudadano en general? Bueno, en el 2010 nosotros habíamos hecho una encuesta donde el 80% de la población sabía lo que era la tuberculosis, pero sí desconocía un poco lo que es el tratamiento. Nosotros hicimos campañas en estos años y para el 2016 queremos volver a realizar esta encuesta CAP para ver si es que mejoró en algo el conocimiento de la población, es decir, que sepa que la tuberculosis se cura, que sepa que el tratamiento es un poco prolongado porque son 6 meses de tratamiento y que necesita el acompañamiento del entorno, de la familia, de los compañeros de trabajo, de la sociedad, porque aún se discrimina, es decir, es una enfermedad que discrimina muchísimo al paciente. Por supuesto. Ahora, ¿qué se hace? ¿Se recomienda el aislamiento por un tiempo? ¿Después de cuánto tiempo de estar con el tratamiento un paciente puede reinsertarse a sus actividades? El paciente, una vez diagnosticado y iniciado el tratamiento, en 15 días prácticamente ya no contagia. El problema no es cuando ya sabemos el diagnóstico del paciente, el problema es el antes, todo el tiempo que ya estuvo en contacto con la población. Entonces, una vez diagnosticado y tratado, lo importante es que todas las personas que conviven con él, ya sea en la casa, en el colegio, en el trabajo, en lugares públicos, acudan a un servicio de salud para ver si tienen o no tienen tuberculosis. Esa es la búsqueda de contactos que también nosotros insistimos mucho, porque donde hay un caso de tuberculosis, él le puede haber contagiado a alguien
o alguien le contagió a ese caso. Entonces, es por eso que también insistimos mucho en la búsqueda de los contactos. Doctora, ¿qué se hace en el caso de sospechas? ¿Cuáles son los síntomas y qué no se hace? Bueno, lo más importante a tener en cuenta que tos y expectoración, o tos y o catarro, por más de 15 días... Vamos a entrar ya en el tiempo también de enfermedades respiratorias. Así mismo. Si duran más de 15 días los síntomas, a pesar de un tratamiento con antibióticos, expectorantes, antifebriles, ya uno debe pensar, ¿será tuberculosis? Decimos tos. Tos y expectoración por más de 15 días. Tos con catarro. Tos con catarro, ¿sí? Con flema o como quieran llamarle. Entonces, si superan los 15 días, es una sospecha. Por supuesto, muchas veces decimos, es alergia, no, yo fumo luego, no, yo estuve en contacto luego con tal insecticida que me hizo mal, no. Lo importante es ir y confirmar o descartar la enfermedad. Eso es lo más importante. Pasado cierto tiempo aparecen otros síntomas como son la pérdida de peso, el decaimiento del estado general. En casos más avanzados, donde los pulmones están más afectados, ya hay cavernas que hacen que el paciente expectore, es decir, eche catarro con sangre. Pero para eso tuvimos que haber pasado por lo menos 1 año o 1 año y medio de la enfermedad. Entonces, como ya dije al principio, tos y catarro por más de 15 días nos deben llevar a consultar. En el servicio público, en el Ministerio de Salud, el diagnóstico es gratuito. Es decir, tenemos 150 laboratorios de vaciloscopía donde se hacen los exámenes. Y en el servicio privado, por supuesto, tiene su costo, pero también se hace el diagnóstico. Lo más sencillo es la vaciloscopía. Después, dependiendo del cuadro, se van pidiendo otros estudios, se hace el cultivo. Nosotros ahora contamos con un método de diagnóstico que se llama Ginesper, que en 2 horas nos dice si es o no un Mycobacterium, porque si hacemos un cultivo dura 4 meses. Entonces, es una nueva tecnología que tenemos a disposición en el país. ¿Es gratuito también? Es también gratuito. Lo tenemos en el Laboratorio Central de Salud Pública y también en Alto Paraná. Entonces, estamos siempre tratando de traer lo mejor para diagnosticar, tratar, curar y poder decir que en el 2035 llegaremos al fin de la epidemia de la tuberculosis. 2035 es 2035 es la meta. Doctora, ¿estos síntomas que estuviste citando vienen acompañados de fiebre? Vienen acompañados, muy buena la pregunta, no les mencioné, viene acompañado de fiebre. La fiebre generalmente es vespertina, es decir, a la tardecita, noche, uno comienza a tener fiebre, tiene chucho, tiene mucha sudoración, a veces uno no se da cuenta y todas las tardecitas está tomando una pastillita de paracetamol o está tomando algo para la fiebre sin darse cuenta, y eso es también un síntoma de la enfermedad. A veces, por supuesto, no tiene horario, pero lo más seguro es que a la tardecita noche el paciente esté con fiebre. Bien. ¿Y qué es lo que se recomienda en caso de sospecha? En caso de mucha gente se automedica. En caso de sospecha, no automedicarnos, irnos al servicio de salud más cercano, sea un dispensario, un centro de salud, una unidad de salud de la familia o un hospital, y por supuesto confirmar o descartar la enfermedad. El médico que la atienda le estaría dando un tratamiento empírico. Si es que mejora, se descarta la enfermedad. Si es que sigue con los mismos síntomas, se les pide los estudios para diagnosticar. En el caso de ser un caso, se le inicia el tratamiento, que lo tenemos en todos los servicios del Ministerio de Salud. La medicación es totalmente gratuita. La medicación para la tuberculosis no se vende, no se debería pagar por el tratamiento. ¿Hay tuberculosis asintomática, doctora? Puede haber, es decir, si está comenzando la enfermedad, se podría diagnosticar sin síntomas, pero como es una enfermedad crónica, uno no se da cuenta. Entonces, generalmente el diagnóstico ya es cuando estamos
con síntomas. Y Bueno, cuando llegamos a la pérdida del peso, Sí. al estar encamado, es muchas veces cuando se hace el diagnóstico y no debería ser así. Bueno, esto es lo que conocemos popularmente como jupucu, Upuku o Basupoí es la también tuberculosis. en el caso. Sí. Los tratamientos llevan mínimo 6 meses. Mínimo el tratamiento de la TB sensible, que es la tuberculosis que diagnosticamos más, dura 6 meses. En el caso de que uno haga un mal tratamiento, abandone, tome en forma irregular, está la posibilidad de una tuberculosis resistente que de 6 meses dura el tratamiento 24 meses. Es decir, pasa de que uno tenga que tener una adherencia 6 meses, tener Sí. una adherencia 24 meses, de los cuales 8 meses son inyectables. Entonces, el fin del programa es diagnosticar, tratar y curar a los casos sensibles para Claro. no llegar a los resistentes. Bueno, 2.385 casos se registraron el año pasado, así que doctora, vamos a dar los datos donde se hacen los análisis, son gratuitos en los servicios de salud. ¿Cuáles son estos servicios? Bueno, son 150 laboratorios de baciloscopía que hay a nivel país. El centro de referencia para el diagnóstico es el Laboratorio Central de Salud Pública. Después todos los hospitales grandes, hospitales distritales cuentan con el servicio de diagnóstico a través de la baciloscopía y en algunos servicios más pequeños. Algunas unidades de salud de la familia también están haciendo Ya la tienen. baciloscopía. Sí. En los barrios más vulnerables, zona de Asunción, Bañados. Generalmente acuden al servicio de salud, se le toma la muestra y el personal de salud traslada la muestra al laboratorio de referencia. Acá en Asunción tenemos como laboratorio de referencia en la 18ª Región Sanitaria Capital, tenemos en Barrio Obrero, tenemos en San Alfonso, que es la USF que está delante del penal de Tacumbú. Sí, exactamente. En el hospital de San Pablo, en Trinidad, en Loma Putá, en todos esos lugares hay laboratorios de baciloscopía. Así que bueno, uno puede ir nada más, decir que está con estos síntomas y ya puede acceder a estas Así pruebas. mismo. Y por supuesto sin abonar nada, ni para el diagnóstico ni para el tratamiento. Mucho menos para el tratamiento. Doctora, el número del programa para la gente que quiera recibir más información o tenga alguna duda. Sí, 021 Sí. 290 238. 290-238. Sí. Así que bueno, la meta entonces es llegar a casos ceros de tuberculosis. Casos ceros no, pero sí desde 2.300 deberíamos bajar a menos de 100 casos a nivel país. Así es que y no es algo que se consigue de un momento a otro. Por eso las metas son al 2020, 2035, El 2035 2050. ya, en el caso de 2035 sería ya erradicar por completo, pero para esto se necesitan hacer... Ir bajando, disminuyendo, por supuesto, diagnosticar la mayor cantidad de casos para después ir disminuyendo la incidencia. Bien, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan muy buena jornada también en lo que será este Día Mundial del Control de la Tuberculosis. Gracias. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Así nos acompañó la doctora Sarita Aguirre, ella es directora del programa de control de tuberculosis. Reiteramos el número del servicio, 021-290-238. Con esta información nosotros hacemos una breve pausa. En instantes seguimos informando aquí en Paraguay Noticias.